Recibimos en TPA Noticias Matinal a Daniel Ripa, es el secretario general de Podemos Asturias y su portavoz en la Junta General. Daniel, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, lo más actual. Ayer se presentaban esos presupuestos generales para el año que viene, o mejor dicho, el proyecto de presupuestos para el año que viene, no generales, sino de Asturias. No sé si han tenido tiempo a verlo, aunque sea un poco por encima. Un poquito por encima, sí. Decíamos que decepcionantes. Decepcionantes porque Asturias, conocíamos hace un mes el informe AROP, era un informe que yo creo que marcaba un antes y un después, donde decía Asturias se convierte en la comunidad más desigual de España, la más desigual de España, donde más crece la pobreza y especialmente la pobreza femenina y donde evidentemente tenemos graves problemas de despoblación, demográficos, en materia de atención sanitaria, en materia de apoyo a la juventud, ¿no? Y la pregunta es, ¿estos presupuestos dan respuestas a algunos de los problemas estructurales que hay? Ahí creemos que no. Por ejemplo, nosotros habíamos planteado varias cosas que nos parecían como palancas para actuar, ¿no? Decíamos, y Galicia o el propio Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio ya han apostado por la gratuidad de las escuelas infantiles, ¿no? Que decimos, si sabemos que Asturias es el lugar donde menos niños nacen de Europa, la región donde menos niños nacen de Europa es Asturias, igual habrá que apoyar con las escuelas infantiles para facilitar la conciliación. Sabemos también, por ponerte cuestiones en materia sanitaria, ¿no? Que tenemos una congestión bastante fuerte en el sistema sanitario, listas de espera, donde la solución es aumentar el dinero a la sanidad privada, me parece que esos 8 millones de euros, mientras no está claro cuál es el refuerzo que se va a hacer en personal. Solo incrementa una plaza del personal en los datos que nosotros hemos analizado del SESPA. En materia de atención psicológica, encontramos... Sabemos que después de la pandemia mucha gente que nos está viendo se han incrementado los problemas de salud mental, los problemas de ansiedad, de depresión, etc. Y decimos, y una de cada 4 consultas en atención primaria va de eso. Bueno, pues la respuesta son un incremento de 4 plazas de psicólogo en todo el sistema sanitario, ¿no? En primaria hay un aumento de 12,5% en la inversión. Sí, bueno, en muchos casos, y eso es positivo que se incremente, pero ¿en qué plazas, en qué circunstancias? De momento, lo que sabemos es que hay un gasto de incremento en personal, que se incrementa por el incremento, digamos, el aumento del 2%, digamos, de salarios, pero no vemos a día de hoy en el ámbito sanitario exactamente cómo se va a reforzar las diferentes plazas que va a haber, ¿no? También creemos que hay un problema en dependencia, donde creemos que hay avances, especialmente porque está viniendo inversión del Estado, habría que actuar en ese sentido. Yo creo que hay que eliminar las listas de espera en dependencia. Tenemos en materia económica e industrial, yo creo que muchas de las inversiones están vinculadas a fondos europeos. Por cierto, fondos europeos de los que no se sabe nada en el Parlamento. En el Parlamento no se ha debatido qué proyectos son prioritarios, ¿no? Y si no se hace eso, corremos el riesgo de repetir los errores de los fondos mineros. Por lo tanto, hay que actuar, ¿no? Y luego, en materia de demográfica, pues es evidente que estamos en una crisis en las salas, una crisis, por ejemplo, en hospitales como el de Jarrio o en la situación de las infraestructuras en el suroccidente asturiano. Ahí hay que actuar, ¿no? Y ahí necesitamos un plan de choque con muchísima mayor inversión. Lo que hemos visto es que cuando había voluntad, mira por dónde, Amazon llega en enero y en menos de 10 meses se ponen las inversiones de varios millones de euros para hacer una conexión con la autovía, ¿no? Cuando hay voluntad política se solucionan las cosas muy rápidamente, ¿no? Y sin embargo vemos a toda la población del suroccidente que se ha pasado muchísimos años exigiendo más inversiones, ¿no? Con lo cual, decía, decepcionante los presupuestos, porque yo creo que cuando tiene que girar a propuestas que lo hemos dicho, transformadoras, ¿no? Y transformadoras básicamente también de reducción de desigualdad. Que la fiscalidad no se toque en Asturias, por ejemplo, yo creo que es una cosa llamativa, ¿no? Que todos los organismos internacionales están diciendo hay que subir la fiscalidad, los impuestos a los que más tienen, a los patrimonios más altos, y en Asturias no se avanza en esa dirección. Bueno, eso creemos que por ejemplo, es una cosa llamativa, ¿no? Pero la realidad es que el gobierno de Adrián Barbón, desde que ha entrado en esta legislatura, ha buscado acuerdos sistemáticamente con Foro y con Ciudadanos, esto que ha llamado la geometría variable, que en la práctica han sido acuerdos muy continuistas, donde no ha habido ninguna transformación estructural en los presupuestos, ¿no? Son muy continuistas de los anteriores y haciendo lo mismo creemos que es difícil que se cambien las cosas y los problemas que hay. Bueno, ahora hablaremos de esos posibles pactos o acuerdos para aprobar las cuentas, pero antes, es que ha dicho usted mucho, ¿no? Por ejemplo, sobre la gratuidad de 0 a 3 años. ¿Tienen ustedes cuantificado cuánto podría costar? Mira, tuvimos 3 reuniones con el Partido Socialista. En las 3 nos decían que era imposible la gratuidad porque era un gasto inasumible y tal. Y les dijimos, bueno, ¿cuál es el gasto? ¿Cuánto es el incremento de dinero?
y en ninguna fueron capaces de decirnos cuánto es el incremento de gasto que va a ser la gratuidad. Nuestra estimación es que es muy poco dinero, que estamos hablando de 2-3 millones de euros, 4 en algunos de los casos, y que por lo tanto garantizar un derecho que lanza un mensaje donde dice Asturias es un lugar donde también se puede tener hijos. Es que mira por dónde que es el lugar también, no solo eso, sino donde más tarde se van los jóvenes de casa, donde más tarde se emancipan, es en Asturias. Entonces, o entendemos que o actuamos ante eso, o vamos a tener un problema demográfico que Asturias no va a poder afrontar. Cada año más jubilaciones, los baby boomers, más jubilaciones, más gasto en dependencia, más gasto en sanidad, y sin embargo jóvenes que cogen la maleta, cogen el alza y emigran a otros lugares, ¿no? Por lo tanto, tenemos que actuar con políticas que ayuden al empleo, a la vivienda y también a poder tener hijos, y ese gasto es asumible. Sí. Es que no puede ser que se diga que no es asumible y que luego no haya ni un dato concreto que se ponga sobre la mesa de cuánto es, ¿no? Concreto. Porque cuando hay dinero, cuando no hay voluntad, salen las propuestas, sale el dinero y salen las cuestiones, ¿no? Para hacerlo. No tiene voluntad, entonces, el Gobierno del Principado en hacer la escuela de 0 a 3 años gratuita. Creemos que tiene tiempo para hacerlo. Creo que tiene tiempo hasta que se aprueben los presupuestos para hacerlo y para avanzar en ese sentido. Pero es que, ¿qué sentido tiene que Galicia, que tiene el mismo problema demográfico, avance? La pregunta es muy concreta. ¿Tiene voluntad el Gobierno del Principado de Asturias en hacer gratis la escuela de 0 a 3 años o no? ¿Usted ha hablado con ellos? Tiene tiempo para demostrarlo. Ellos dicen que no. Nosotros creemos que están equivocados e intentamos convencerles de que es una medida efectiva. Igual que intentamos convencerles, decía antes, de que no se puede tratar los problemas de salud mental, de ansiedad o depresión solamente con psicofármacos, dando una pastilla a la gente, y que o actuamos ante eso o vamos a tener una sociedad pues medicada que no pueda actuar ante eso. O igual que les decimos que ante las deslocalizaciones industriales, los cierres industriales, necesitamos fondos de rescate industrial en ese sentido, para evitar cierres de la industria. O igual que decimos que hay un problema con las listas de espera en sanidad o en dependencia, ¿no? Ahí creemos que hay que actuar y que eso falta tiempo hay en una negociación presupuestaria. Piensa que los presupuestos se presentan ayer y tenemos hasta el día 30 de diciembre para introducir enmiendas, ¿no? Con lo cual, tiempo hay. La cuestión es si hay voluntad de avanzar en esa dirección o no. Ya, eso es lo que le pregunto. ¿Usted ha hablado con ellos? ¿Tiene voluntad o no tiene voluntad? Pero lo habrá percibido, tendrá alguna sensación. Si la respuesta es ¿tiene tiempo? Es evidente que si hasta ahora no lo han hecho, hasta ahora no han tenido voluntad. ¿Pueden tenerla de aquí al 30 de diciembre? Yo espero que sí. Yo soy optimista. En política soy optimista porque cuando se quieren cambiar cosas, en pocas horas se encuentra la forma de hacerla, ¿no? Yo te ponía el ejemplo de Amazon, ¿no? Cuando se ha querido poner una autovía para Amazon, en pocos meses se ha solucionado todo el papeleo y se ha arreglado. Y sin embargo, cuando los vecinos y vecinas del suroccidente se pasan 10 años demandando mejoras en la AS15, el corredor del Narcea, pues no se llevaban a cabo, ¿no? Pues en política todo es cuestión de voluntad. Y lo que es imposible, al día siguiente puede ser posible, ¿no? Y eso esperemos que avancen en esa situación, ¿no? Hagámonos cargo de la situación donde está Asturias, ¿no? En materia demográfica, repito, lugar donde menos niños nacen de Europa. En materia de desigualdad, la comunidad más desigual de España. En materia de situación de la dependencia, ¿no? Donde vamos a tener cada vez más mayores que han trabajado toda su vida y que lo único que pedimos es que les puedan atender, ¿no? Y la atención, por ejemplo, que se le da, hablando de dependencia, es que se dan prestaciones económicas a las familias y decíamos, oye, creemos que hay que incrementar los servicios de ayuda a domicilio, las horas de que venga gente a ayudar para mantener la dependencia y que tú puedas envejecer, digamos, en tu casa, con apoyo, con ayuda y digamos, con una forma autónoma, ¿no? Por ejemplo, pues eso es un avance que podría darse también en esa dirección, ¿no? Pero, entonces, así las cosas, ¿no? Escuchándole, porque a usted me da la sensación que no le convence este presupuesto porque no garantiza el estado de bienestar, por así decirlo, ¿no? O lo pone un poco en entredicho. ¿Usted, en esta situación, apoyaría estas cuentas? Yo creo que tiene que haber cambios. Y un poco la posición que ha mantenido o que hemos intentado mantener en Podemos desde que entramos en el Parlamento. Lo que dijimos es que Podemos es una fuerza política que pacta a cambio de contenidos concretos. Decíamos, no pactamos a cambio de directores generales, no pactamos a cambio de salir en fotos, sino que pactamos a cambio de transformaciones reales que, por cierto, hemos conseguido en estos años, ¿no? El año pasado conseguíamos blindar 30 millones de euros del salario social que se querían destinar para otras cosas, para reducir la lista de espera en dependencia, en los presupuestos de este año. Hace 3 años conseguimos rebajar a la mitad las matrículas de 0 a 3 y en 300 euros las matrículas universitarias.
Cuesta hacer una carrera universitaria en Asturias, es más de 1.000 euros más barato gracias a Podemos. Se recuperaron las 35 horas en la función pública, se aumentaron en 700 profesionales sanitarios, digamos, justo antes de la pandemia, con un acuerdo que llegó Podemos. Quiero decir, y estamos muy orgullosos y orgullosas de eso, ¿no? Para nosotros, lo relevante es, en los acuerdos, no son acuerdos muy vacíos donde dices hemos cambiado algo pero luego no hay nada que explicar, sino que haya contenidos muy concretos que impliquen transformaciones a algunos de los problemas que hay. Esa es nuestra voluntad. Si se producen contenidos concretos que vayan en la dirección correcta, podemos estar allí. Si no lo hay, tampoco nos ha temblado el pulso para decir que no. Ya lo dijo usted esta semana en una rueda de prensa, que parece que el Gobierno y la FSA-PSOE miran hacia Ciudadanos y Foro para buscar los apoyos necesarios para aprobar estas cuentas. ¿Cree usted que al ver los números, al ver el proyecto de presupuesto, le dan la razón a lo que usted ha dicho? Sí, yo veo la alegría de Ciudadanos, no solamente por el presupuesto, sino porque mira lo que sucede, que el día antes de presentar el presupuesto, el Gobierno impulsa una ley de medidas administrativas en el Parlamento pactada con Ciudadanos, excluyendo al resto de fuerzas políticas, para privatizar la gestión de buena parte de los expedientes de la Administración Pública, que es una barbaridad, ¿no? Es que el Gobierno da a entidades privadas la gestión de la Administración, que es una cosa como, si la Administración y los expedientes no son públicos, ¿de quién son, no? Y ese es un acuerdo que llega precisamente antes de la presentación de los presupuestos, ¿no? Yo creo que Adrián Barbón, en general, en esta legislatura, ¿qué es lo que entendíamos esto de la geometría variable, ¿no? Él lo que intentaba decir de alguna manera es, intento tener acuerdos que puedan ser con Izquierda Unida por un lado y con Foro y Ciudadanos por el otro, que básicamente las propuestas de un lado bloqueen las propuestas del otro, ¿no? Imagínate, una fuerza política, Podemos o Izquierda Unida, decimos hay que subir impuestos, otra dice hay que bajarlos a las grandes fortunas, bajarlos a la mayoría de la gente, subirlos a las grandes fortunas. Otra dice hay que bajarlos a los ricos. Y el presidente diría, bueno, no se puede hacer casi nada porque se bloquean las propuestas de un lado y de otro, ¿no? Y esto, la realidad, cuando sucede esta geometría variable, lo que implica es que no hay transformaciones contundentes de nada, porque las cosas siguen como están, ¿no? Al final es un monólogo. Y decíamos, ¿cómo puede ser que en el Gobierno del Estado estemos consiguiendo esas transformaciones? Gracias a Podemos se ha impulsado el ingreso mínimo vital, gracias a Podemos se ha impulsado la subida del salario mínimo interprofesional en más de 200, casi 300 euros en los últimos años, se han protegido con los ERTE y se ha mantenido el empleo, ¿no? Y en Asturias estemos en un inmovilismo que no esté... que el inmovilismo, dices, ¿va en buena dirección? No, es que el paro baja en toda España menos en Asturias, que sube. La desigualdad es el lugar donde más crece, la pobreza es el lugar donde más crece, y especialmente las mujeres, ¿no? Lo hablaba el otro día en el Parlamento. Hay 12.000 trabajadoras de limpieza ahora demandando que les suban pues un poquito el sueldo, ¿no? Porque muchas veces ni llegan al salario mínimo. Y les ofrecen subirles 53 céntimos el salario a todas estas trabajadoras de limpieza. ¿Qué revela esto? Revela que Asturias estamos destruyendo empleo industrial de buena calidad y sustituyéndolo por empleo precario en el sector servicios, precario en cuidados, precario en hostelería, en limpieza, etcétera, ¿no? Y ante eso, pues los gobiernos tenemos que buscar, y los parlamentos, formas de mejorar las condiciones de vida, ¿no? Y los presupuestos son herramientas para eso, a fin de cuentas. No, escuchándole, ¿no? Dice usted, habla de la geometría variable del presidente del Principado, Adrián Barbón. ¿Cree que esa geometría variable, por aclararlo yo, por tenerlo yo claro, no sé si, no quiero interpretarle mal, entonces acláremelo usted, ¿cree que utiliza esa geometría variable en el fondo para no hacer nada? Para hacer lo que quiere hacer antes de sentarse a negociar, ¿no? Yo creo que las reuniones de negociación, nosotros hemos tenido 3 en estos meses y han sido muy decepcionantes. Muy decepcionantes, donde nos han explicado sus planes, pero donde ha habido poca, digamos, sensibilidad a las propuestas que planteaba Podemos, ¿no? Y a veces yo decía, esto de la gratuidad 0 a 3 que se aplica en Galicia, que por cierto es el modelo del presidente que repite continuamente, ¿no? Feijóo, el modelo, la lucha contra la despoblación, pero anda, hace gratuito el 0 a 3 y eso ya no es el modelo ahí, ¿no? El problema es que es una propuesta que no parte del gobierno. O sea, es algo así, es porque lo plantea Podemos y entonces hay que bloquear esas propuestas de Podemos de transformación. Porque a veces da esa sensación, porque ¿por qué no? Cosas que parecen muy sensatas y muy necesarias, ¿no? Yo creo que esa ha sido la situación, yo creo que sí. Y luego, mira por dónde, ¿no? La realidad es que cada vez tenemos un Parlamento donde se está debatiendo menos las cosas, ¿no? Estamos hablando de más de 1.000 millones de euros de fondos europeos, que es la mayor inversión que va a venir a Asturias en los próximos años, y en el Parlamento no se ha hablado nada. No hemos hablado nada de los fondos europeos
que van a venir, ¿no? Estamos hablando hasta del bache de la última carretera de cualquier lugar de Asturias, pero de 1.000 millones de euros que vienen, el gobierno tiene silencio absoluto, ¿no? Yo creo que hay una forma tecnocrática, digamos, de gobierno que es mala en su conjunto, ¿no? Y que impide, de verdad, pues, la sensibilidad a nuevas aportaciones que solucionen algún problema estructural. Este desencanto, esta falta de sensibilidad del gobierno hacia ustedes, ¿cree que puede tener repercusión? Por ejemplo, ustedes lo quieren desligar, pero ¿puede tener repercusión en la reforma del estatuto? ¿Puede afectar de alguna manera? No debería. No debería. Yo creo que aquí hay que decir con claridad si se quiere apostar por una reforma del Estatuto de Autonomía o no. Creemos que sí. Creemos que es necesaria una reforma que de alguna forma reevalúe el encaje de Asturias en el conjunto del Estado. Creemos que eso es necesario. Ese es el principal problema. Tenemos un estatuto de hace 40 años, con menos competencias que casi, no sé si La Rioja tendrá más competencias que menos competencias que Asturias, pero en ese nivel en el que estamos, ¿no? Y lo que decimos es, necesitamos un nuevo estatuto que aumente el autogobierno, que blinde derechos sociales, que plantee también las cuestiones en materia de financiación autonómica adecuadas y que garantice los derechos como la oficialidad del asturiano y el gallego asturiano. Eso es necesario. Y creo que eso va a ayudar de alguna manera a que Asturias tenga voz y que no sea más que nadie, pero tampoco menos. Es que no puede ser que Asturias tenga menos autogobierno o menos competencias que la que tiene en otros sitios. ¿Por qué Asturias no puede gestionar sus propias red ferroviaria de cercanías que se está dejando morir? ¿Por qué Asturias no puede tener una financiación autonómica que asegure que se elimina la desigualdad? Es que mira los datos, ¿no? Yo miraba estos meses los flujos de población y de empresas de Asturias y del resto del Estado. Y tú ves que hay comunidades autónomas que llevan 20 años ganando empresas y población. Y Asturias lleva 20 años perdiendo jóvenes, perdiendo empresas, perdiendo actividad económica. Bueno, pues necesitamos revertir esa tendencia en el conjunto del Estado. Y un Estatuto de Autonomía es una oportunidad para decir, oye, que sí se puede cambiar cómo estamos, que sí se puede mirar al futuro con optimismo. Y ahí yo creo que nosotros vamos a estar y creemos que hay mimbres para que estemos 27 diputados y diputadas. Habla usted de optimismo. ¿Es optimista con la reforma de este estatuto? Y se lo digo porque aquí Carmen Morillón, la presidenta de Foro, dijo que si no figuraban en el presupuesto las reformas fiscales que demandaban para dar su apoyo, que es vital para la aprobación del estatuto, sería ya una respuesta a sus demandas, y no figuran esas reformas fiscales. Yo soy optimista, creo que es posible, creo que es una oportunidad que nos arrepentiríamos mucho que no la sacásemos adelante esta legislatura. Creo que Asturias no puede esperar, y creo que también hay que decir con mucha claridad que quienes se están oponiendo a esta reforma del estatuto se están oponiendo también a cualquier derecho y a cualquier democracia básica en Asturias. Esto hay que decirlo a Vox. Vox ayer lanzaba una campaña de vallas lamentable, yo creo que hay que decirlo. Yo creo que ni merece la pena hablar de la campaña en sí, pero hay que decirle que son gandalla, que esas vallas patéticas nos dan pena y que la respuesta que hay que darle es una respuesta con fortaleza democrática, sin temblar, avanzando en derechos, avanzando esa reforma estatutaria. Esa es la respuesta que hay que darle a la gente que intenta, de alguna manera, enturbiar cualquier debate político, ¿no? Y dar una sensación de que los intolerantes no son otra cosa que una minoría en Asturias. Bueno, yo no me suelo mojar mucho en mi opinión, pero lo voy a hacer y sí creo que esta campaña es realmente bastante bochornosa y no creo que tengamos que entrar más en ella porque no merece, desde luego, la pena. Sí me gustaría saber más sobre el estatuto, ¿no? Sobre la reforma del estatuto. Es decir, ¿hasta dónde estarían ustedes dispuestos a llegar? Dice que es una oportunidad única, es optimista. ¿Está dispuesto Podemos a apoyar una rebaja fiscal para lograr la oficialidad del asturiano? Estamos dispuestos a hablar en una mesa de las propuestas que se hayan planteado. Pero la pregunta es clara, Daniel. No me diga que está dispuesto a hablar. Ya sé que están dispuestos a hablar. ¿Están dispuestos a aceptar una rebaja fiscal para aprobar la oficialidad del asturiano? Me voy a mojar. Claro. Hemos planteado en la materia fiscal que hay posibilidad de bajar los tramos más bajos del IRPF. Eso es posible. Quiero decir, ajustar a las rentas más bajas los impuestos, que paguen menos quien menos tiene, nos podría parecer razonable. Estamos dispuestos a hablar de la fiscalidad en el medio rural. Creemos que a la Asturias vaciada, para que no sea una Asturias vacilada, hay que apoyarla y que no es lo mismo una casa en la calle Uría que una casa heredada por una familia en una zona de Ponga.
y que por lo tanto si queremos favorecer el medio rural podemos hablar también de fiscalidad en el medio rural, y creemos que otros impuestos como el impuesto de sucesiones no deberían elevar el mínimo exento más allá de los ajustes del coste de la vida del IPC, porque a día de hoy solamente 200 personas en Asturias están pagando el impuesto de sucesiones. Solo 200 personas están pagando cada año, y con la propuesta, por ejemplo, que hacía Foro Asturias, pagarían 10 personas, ¿no? Y esas personas que están heredando muchísimo patrimonio, ¿no? Pues ahí creemos que es correcto el impuesto en ese sentido, pero creemos que hay otros lugares donde hay margen de entendimiento. ¿Cómo se hace ese margen de entendimiento? Sentándonos en una mesa, trabajando y avanzando. Y eso yo creo que se debe hacer. Es decir, sí, están dispuestos a aceptar alguna rebaja fiscal. Estamos dispuestos a alguna rebaja fiscal que tenga sentido a la demografía, que tenga sentido a las rentas más bajas, o que vaya dirigida, digamos, a ajustes que tengan que ver con el coste de la vida, con el IPC, etcétera. Bueno, se nos echa el tiempo encima, pero yo quería preguntarle, ¿la reforma del estatuto debería de llevar una reforma electoral algo más profunda en Asturias? Yo creo que es necesario en Asturias una reforma electoral. Porque creo que debemos asegurar mecanismos que por un lado garanticen que haya representación de las salas, y por otro lado que haya una proporcionalidad, ¿no? Había una propuesta, de hecho, pactada en la legislatura pasada en ese sentido, que se bloquea al final porque el PSOE incumple los acuerdos que había firmado con Izquierda Unida en ese sentido, ¿no? Creemos que es posible una reforma electoral necesaria. Lo que pensamos es que mezclar todos los procesos puede añadir más tensión, y nosotros estamos porque haya un acuerdo en lo básico del estatuto. Blindar derechos sociales, autogobierno, financiación autonómica, encaje de Asturias y oficialidad del asturiano y del gallego asturiano. Perfecto. Sobre el proceso interno en Podemos Asturias, creo que empieza ya en diciembre. Me decía usted antes de la entrevista que la semana que viene ya se abre... Bueno, yo me pierdo un poco con los plazos. Usted los maneja mejor. No sé si empieza ya a votar telemáticamente, pero hay otra candidatura encabezada por Sofía Castañón, y he leído una entrevista suya en el Diario Público de la semana pasada que denunciaba que hay una operación desde Madrid. ¿En qué consiste esta operación? Pues una operación desde Madrid para, de alguna manera, aumentar el control desde Madrid de Podemos Asturias, que ha sido, por cierto, la organización, digamos, territorial de Podemos que ha tenido voz propia durante todo este tiempo y que ha tenido, digamos, mejores resultados electorales, más porcentaje de inscritos, más porcentaje de círculos, más porcentaje de militantes. Eso es lo que había, ¿no? Una heterodoxia que se reconocía, y digamos, yo creo que eso es lo que se intenta de alguna manera coartar con un modelo que se ha usado en otros sitios, que es básicamente enviar candidatos que ya están en Madrid, en el Congreso de los Diputados, a Asturias. ¿Por qué es una operación? ¿Por qué nosotros decimos que es una operación de Madrid? Porque quien se dirige a nosotros es la Dirección Estatal de Madrid para que allanemos el camino, ¿no? A mí me llaman, me llevan a una habitación y me dicen básicamente: si tú te apartas, vas a tener capacidad de seguir en diferentes puestos políticos, en diferentes lugares, y si tú te quedas en este proceso, probablemente salgan cosas tuyas en prensa en contra o se intente atacar en el proceso. Eso es lo que se nos dicen, para allanar el camino a otra candidatura. Y nosotros yo lo que planteo es, creo que hay un trabajo de una dirección que hemos estado durante muchísimos años haciendo que Asturias sea referente en Podemos, o sea, el lugar donde mejor ha funcionado Podemos en toda España, el único lugar donde ha superado el 10%, con errores, con cosas que hay que mejorar, con dignidad, ¿no? Con ejes muy básicos que básicamente eran: creemos que tiene que haber una ética en la política, que tenemos que limitarnos el sueldo, los cargos públicos, y donarlo a proyectos sociales. 300.000 euros hemos donado. No lo ha hecho nadie en España, en ninguna organización política, probablemente nadie en la historia a ese nivel. Una relación con el Partido Socialista de acuerdos en base a contenidos. Los cambios son más importantes que los cargos, eso es fundamental. Una posición autónoma de Asturias, es decir, ¿cómo podemos decir que Asturias no tiene voz en Madrid y que se ve con el peaje del Huerna, que lo seguimos manteniendo, si no tenemos voz y autonomía también las organizaciones en el territorio, ¿no? Y una propuesta también por un espacio de amplio transversal, por decir que tenemos que trascender las barreras de donde ha estado situada históricamente la izquierda, ir hacia un espacio amplio, y que ese espacio tiene que ser al margen de cualquier condición, bueno, de lo que sea. De siglas, de nombres, de personas. Tenemos que estar dispuestos, los que estamos ahora en primera línea, a dar un paso atrás. Yo estoy dispuesto en este proceso de constitución de Frente Amplio a no repetir como cargo público, a no repetir en el Parlamento, si eso ayuda a que impulsemos un proceso donde esté Izquierda Unida, donde estén fuerzas sociales, donde podamos decir que Asturias necesita una alternativa, que Asturias necesita cambiar, que lo podemos hacer.
Creo que eso es necesario, ¿no? Y ese sentido yo creo que eso es lo que han sido las claves históricas del proyecto de Podemos Asturias. Mira, Daniel, la verdad, usted acostumbra a respuestas tan amplias que al final cosas muy importantes que dice se quedan tan atrás que parece que pierden importancia. ¿Ha recibido usted amenazas de la Dirección Nacional de Podemos para que no se presentase a la candidatura de secretario general de Podemos Asturias? Yo no sé si diría amenazas, ¿no? Ha habido un camino fácil, que era el fácil de buscar una salida individual, no colectiva y no con unos miembros de dirección, y un camino difícil, que es si continuaba con ese proceso de una candidatura, repito, no personal, sino que representa a muchísima gente, porque yo creo que hay que hacer una renovación en profundidad. Renovación en profundidad es que Podemos no sea un partido de una generación, sino que gente más joven, que es la que tiene que ser el futuro de Asturias, se incorpore también a esos puestos de dirección. Gente que está en la sociedad civil, ¿no? Como mi candidatura la encabeza Coba Tomé, que ha estado en toda la pandemia, era pediatra en las riendas y se iba al Credine a ayudar a los pacientes y luego iba a una asamblea a explicar cómo hacer las medidas de seguridad, ¿no? Esos perfiles creemos que tenemos que ayudar a que pasen a primera línea, ¿no? Y entonces, camino fácil, lo he dicho, camino difícil, pues a mí se me deja entrever en ese sentido que puede haber cosas en prensa que sean duras que aparezcan, que puede haber un intento de que la candidatura no se pueda llegar formalmente a presentar, ¿no? Eso es lo que se dice en ese momento. Y ahí, cuando hablo con la gente, lo que digo es que esto es una decisión no individual. Yo no estoy en política para hacer cuestiones individuales, sino colectivas, ¿no? ¿Y qué es mejor para Asturias? Pues nosotros pensábamos que continuar con unos miembros de proyecto que habían funcionado, ¿no? Y que son necesarios. Pero usted es una persona. ¿Está dolido? No, en política yo creo que no hay que estar dolido, ¿no? Yo creo que ponía el ejemplo, ¿no? Esto, digamos, el modelo que se había implementado en algunos momentos, creo que respondía a una lógica. Piensa que Podemos es el partido más acosado de la historia de la democracia. O sea, lo que se ha pasado con Podemos no ha pasado con nadie, ¿no? Ha habido scratches delante de las casas, ha habido denuncias, todas archivadas. A mí en Asturias 7 denuncias a mí, todas archivadas, a nivel estatal probablemente cientos, ¿no? Y un acoso continuamente que ha provocado una necesidad de cierre y de protección, ¿no? Creo que cuando decíamos, ¿por qué Podemos ha enviado a los secretarios generales en muchas ocasiones a dirigir las organizaciones en Madrid, ¿no? O sea, a los que estaban en el Congreso, ¿por qué los congresistas se convertían en los diputados, en los secretarios generales autonómicos? Bueno, pues eso sucedía en ese momento de cierre y tiene una lógica. Es decir, de confianza, de un momento donde estamos continuamente acosados, ¿no? ¿Qué es lo que estamos diciendo? No, es que estamos en otro momento político. Es que ha cambiado la situación. Es que ya no estamos en esa situación. Lo que estamos es en una situación de apertura, de constitución de un frente amplio, de decir que la forma más rápida, la forma más fácil para que Asturias cambie, para que España cambie, es con un espacio de Podemos, ¿no? Es que la gente ve a Yolanda Díaz en el gobierno y dice, si no estuviese esta mujer, probablemente, y un proceso político que la apoya detrás, no hubiese subido el salario mínimo ahora, no se hubiesen protegido los ERTEs, no habría una reforma laboral que ataje la temporalidad, ¿no? Porque es que tenemos empleos de miseria, ¿no? Entonces, eso es lo que representa, perdona que me enrollo, lo que representa Podemos. Tenemos que acabar. Lo que representa Podemos, ¿no? Entonces, quiero decir, bueno, dolido personal no. Lo importante es las transformaciones colectivas, para eso estamos. Cuando entramos en política asumimos que lo colectivo va por delante de lo personal y al final se confrontan modelos y se confrontan posiciones diferentes sobre cómo actuar. Pues Daniel Ripa, secretario general de Podemos Asturias, portavoz de la formación en la Junta General, gracias por acercarse hasta TPA Noticias Matinal y estamos pendientes de todo lo que ocurra en ese proceso de renovación interno y sobre los presupuestos. Muchas gracias.